Un llamado a la integridad. Este es el título de la reflexión que traigo hoy. Un llamado a la integridad. Amén. El que tenga Biblia y quiera abrirla. Dios a través de su palabra nos llama a andar en integridad o a ser rectos delante de Él. Amén. Dice Génesis 17, capítulo 17, verso 1. Esta es la nueva versión internacional. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Otras versiones de la Biblia lo traduce así, sé perfecto, haz siempre lo correcto, lleva una vida sin tacha delante de mí, vive rectamente. La integridad o rectitud es algo que Dios demanda, es algo que Dios demanda y es algo que honra a Dios, amén, y es algo que agrada a Dios. Esto de andar en integridad no es un consejo que Dios nos da, no es si queremos hacerlo, es un mandato de parte de Dios. Dios demanda de cada uno de nosotros que vivamos delante de Él en integridad, amén. Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Cuando tú vives una vida íntegra delante de Dios, tu alabanza llega delante de Dios como algo hermoso. Amén. Ahora, ¿qué es la integridad o la rectitud? La definición de integridad vendría a ser esta: actuar según los principios morales de Dios en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, aun cuando estamos solos y nadie nos ve. Esto incluye honestidad, lealtad, santidad, obediencia, ser justos, hablar con verdad, etcétera, etcétera. Íntegro también quiere decir entero, y entero significa que no carece de ninguna de sus partes. Hay muchas partes que componen o deben componer al cristiano, y ninguna de ellas debe faltar si queremos ser cristianos íntegros. ¿Y cuáles son estas partes? Como hemos dicho, honestidad, lealtad, verdad, justicia, amor, paciencia, humildad, perdón, valor, bondad, entre muchas otras que la palabra de Dios nos enseña. Lo opuesto a la integridad es incompleto, corrupto, inmoral, etc. Vamos entendiendo, ¿verdad?, lo que es la integridad. Ahora, el mejor ejemplo que podemos tomar es Jesús. Nosotros como discípulos de Jesús siempre debemos tomar su ejemplo. Jesús anduvo en integridad. No vemos en él engaño, mentira, codicia, ni nada que vaya en contra de los principios de Dios. Pero ¿dónde la Biblia me manda a mí personalmente hoy en día a ser íntegro? Porque estamos diciendo que la Biblia demanda, Dios a través de su palabra nos manda a ser íntegros, pero ¿dónde dice la palabra que hoy yo debo caminar en integridad? El texto bíblico más directo que nos manda a andar delante de Dios en integridad es 1 Juan 2, verso 6, que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La versión Dios habla hoy lo traduce así, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesús. Pregunto, ¿estás unido a Dios? ¿Perteneces a Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Si has creído en Jesucristo, si le has entregado tu vida a Dios, tu vida pertenece a Dios. Y dice la palabra que tú debes andar en integridad. Debes caminar en esta vida como caminó Jesús. Esto es lo que la palabra de Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Una persona que se comporta correctamente solamente cuando le conviene o cuando lo están viendo no es una persona íntegra. Como aquella pareja que estaba en un hotel y piden una pizza, llega el repartidor, les entrega la pizza, abren la caja y encuentran ahí un dinero, 100.000 euros. El hombre enseguida dice, ay, tenemos que devolver esto. Hay que ir corriendo a la pizzería y devolver este dinero. Este dinero no es nuestro. Llegan a la pizzería y le comentan al dueño, mira, hemos encontrado este dinero en la caja de la pizza que nos entregaron y queremos devolverlo. Mi padre siempre me enseñó que yo debía devolver aquello que no es mío. El hombre asombrado dijo,
Me extraña que todavía haya gente honesta en este mundo. ¿Has escuchado el anuncio que hemos puesto en la radio acerca de ese dinero que se había perdido en una caja de pizza? El hombre dijo, no, yo simplemente vi el dinero y como no es mío, yo tomé la decisión de venir y devolver este dinero. Muy bien, dijo el hombre, espera un momento que va a venir la prensa, todo el mundo tiene que saber que todavía hay gente honesta en este mundo. El hombre dijo, no puedo, me gustaría salir en la radio, en la tele, pero no puedo. ¿Y por qué no puede?, le preguntó el dueño de la pizzería. Porque esa que está ahí no es mi mujer. Vamos entendiendo, ¿verdad? El hombre era honesto, devolvió el dinero, pero era íntegro, no era íntegro, estaba siendo infiel a su mujer. Yo puedo ser honesto, puedo devolver algo que me encuentro tirado en la calle, puedo ser una persona que ayuda a los demás, puedo ser fiel a mi esposa, pero si soy mentiroso, por ejemplo, ya no soy íntegro. ¿Amén? Como dijimos, me falta una parte. Íntegro quiere decir que no falta ninguna de sus partes. Muchos dicen, bueno, yo sé que estoy haciendo algo que no agrada a Dios, sé que eso está mal, pero yo ayudo en la iglesia, yo ofrendo, yo colaboro en 1000 cosas, yo hago muchas cosas para Dios. Piensan que como hacen muchas buenas cosas, Dios va a pasar por alto eso malo que están haciendo. Pero no es así. Dios pide integridad en cada uno de nosotros. Amén. Que hagas muchas cosas buenas no te da derecho a hacer solo una cosa mala. Amén. Imagínate que tengo un vaso de agua limpia y pongo una gota de agua contaminada en ese vaso. ¿Beberías de esa agua? No, pero si es solo una gota, es una pequeña parte. Una gota de agua contaminada ya contamina todo el vaso. Ya no es agua limpia. Una sola actitud de pecado en nuestra vida ya contamina toda nuestra vida delante de Dios. Por eso Dios pide rectitud, integridad en cada uno de nosotros. Amén. La integridad es un valor esencial en el cristiano. El cristiano debe ser íntegro para dar un buen testimonio en medio de la sociedad. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron en integridad más allá de las circunstancias que pudieron haber atravesado. En el capítulo 3 del libro de Daniel se relata que el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua de oro y manda a todos en el reino que se postren y adoren esa estatua. El que no obedezca el decreto del rey será echado en un horno de fuego. Esto lo podemos leer en el capítulo 3 del libro de Daniel, pero también podemos leer que habían 3 jóvenes que eran íntegros delante de Dios. Y leemos así, Daniel 3:16. Dice así, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y todos conocemos lo que pasó después. Fueron lanzados al horno de fuego, pero también vemos cómo Dios libró a estos jóvenes de ese horno de fuego. Estos jóvenes estaban dispuestos a ser íntegros delante de Dios, aunque esto les hubiera costado su propia vida. Luego vemos el respaldo de Dios en la vida de estos jóvenes, cómo Dios respaldó su integridad. Cuando nosotros somos íntegros delante de Dios, Dios respaldará nuestra vida, nos ayudará, nos protegerá. Y esto no es algo que yo me invento, lo dice la palabra. En Proverbios 2:7 dice así, es escudo a los que caminan en integridad. Hay una promesa para aquellos que son íntegros delante de Dios. La palabra nos llama a ser valientes y la integridad es una cualidad de los valientes. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es la vida de José. ¿Cuántos han leído acerca de la vida de José? Yo creo que todos, ¿verdad? Estoy poniendo ejemplos que casi todos conocemos. José se mantuvo íntegro a pesar de haber sido traicionado por sus propios hermanos, a pesar de haber tenido la oportunidad de estar con la mujer de su amo, estuvo en la cárcel injustamente. Vemos que en ninguna de estas etapas que pasó José perdió su integridad.
Y otra vez vemos aquí como Dios honra a los que le honran. Y la integridad, como dije, es algo que honra a Dios. Como vemos en la palabra, José fue puesto como gobernador de todo Egipto. Dios honró a José por haber llevado una vida íntegra delante de él. Muchas veces Dios nos pondrá en situaciones donde nosotros vamos a demostrar qué clase de personas somos. Muchas veces vamos a ser tentados a hacer cosas indebidas. En el mundo vemos que la mayoría carece de integridad, tiene buenos valores, algunas cosas buenas, pero no son personas íntegras. Lo vemos también hoy en día en la política. Supuestamente los políticos deberían ser ejemplo a la sociedad, pero esto no debe ser así en la iglesia. La iglesia debe ser íntegra delante de Dios. La palabra de Dios nos demanda a ser santos. Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. También dice la palabra, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y por poner otro ejemplo, Job, todos conocemos también la vida de Job, cómo lo perdió todo, perdió su salud, su familia, sus posesiones, lo perdió absolutamente todo. Y leemos en Job capítulo 2, verso 9 al 10, dice así, entonces le dijo su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí vemos una persona íntegra delante de Dios más allá de las circunstancias que podamos estar atravesando. Debemos ser íntegros en todo momento. Hay un salmo que describe bien lo que es la integridad y es el Salmo 15. Si quieren buscarlo, lo voy a leer. Del verso 2 al 4, al 5, dice así, este salmo describe bien lo que es la integridad. Dice así, Jehová, y hace una pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios nos llama a ser cristianos íntegros. Todos fallamos muchas veces. Aquí no hay nadie perfecto como Dios. Todos cometemos errores, todos fallamos casi siempre. Pero la integridad es una actitud del corazón. Es amar lo santo, es amar lo justo, es amar lo recto. Amén. Es amar la santidad. David, a pesar de ser un hombre que cometió muchos errores en su vida, fue un hombre íntegro. Salmo 7:8 dice, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Salmo 41:12 dice así, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Salmo 26:11, mas yo andaré en mi integridad. Debemos procurar, buscar andar cada día en integridad, sabiendo que esta manera de vivir agrada a Dios. Amén. La integridad no es un camino fácil, tal vez sea un camino difícil, pero es ir contra la corriente del mundo. Pero debemos ser gente íntegra, no seamos solamente correctos cuando la gente nos está viendo. Eso, en vez de ser integridad, es hipocresía delante de Dios. Recordemos que nuestra vida está las 24 horas delante de Dios. Cuando hacemos lo bueno, lo hacemos delante de Dios. Y cuando pecamos y hacemos lo malo, también lo estamos haciendo delante de Dios. Toda nuestra vida, al completo, todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, lo hacemos delante de Dios. Y Dios lo ve todo.
ve hasta lo profundo de nuestro corazón, ve las intenciones que hay detrás de las cosas que hacemos. Dios no puede ser burlado. Y es ahí, delante de Dios, cuando estamos a solas con Dios, demostramos lo que realmente somos. Además, la integridad tiene grandes promesas y beneficios. Dice Éxodo, capítulo 15, verso 26, y dijo, aquí habla Dios, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tiene grandes beneficios para nuestra vida caminar en integridad. Cuando un cristiano camina delante de Dios, agradando a Dios, Dios se manifiesta en su vida. Dios le protege, lo bendice. Amén. La integridad debe afectar a todo nuestro ser, mente, voluntad, emociones. Debemos pensar, sentir, actuar en base a la voluntad de Dios, en base a los principios que Dios nos dejó en su palabra. Amén. Siempre debemos contar con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que Dios nos pide a través de su palabra, Dios nos ayuda a hacerlo. Si Dios nos pide integridad, es porque como creyentes podemos vivir en integridad delante de Él. Y esta forma de vida es la verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios es una vida recta delante de Él. Que el Espíritu Santo nos ayude cada día a ser íntegros delante de Él. La única forma de agradar a Dios es andando en integridad. Debe grabarse esto en nuestro corazón. La verdadera adoración que podemos ofrecer a Dios es una vida recta, perfecta, delante de Dios. Más allá de los errores que podamos cometer, nos levantamos, pedimos perdón y le decimos al Señor, quiero agradarte con mi vida, quiero caminar en integridad, no quiero hacer nada que vaya en contra de tu palabra, ayúdame. Para eso Dios envió su Espíritu Santo, para fortalecernos, para guiarnos, para enseñarnos a vivir una vida que agrade a Dios. Dice la palabra también que Cristo viene a buscar una iglesia que camina en integridad. Amén. No debemos dejarnos engañar por el enemigo. Si hay algo en nuestra vida que no está bien delante de Dios, debemos hacerlo a un lado. Debemos renunciar a eso. Como dije, no te da derecho, por más cosas buenas que hagas, eso no te da derecho a hacer alguna cosa mal o a vivir o que un aspecto de tu vida no esté correcto delante de Dios. Amén. Toda nuestra vida entera debe estar limpia delante de Dios. Amén. Dios es santo. Además, cuando nosotros no vivimos en integridad, la gente de fuera lo primero que ve en nosotros es lo malo que hacemos, no lo bueno. Podemos hacer 1000 cosas buenas, pero si fallamos en un punto, eso va a ver la gente. Y nos va a acusar. Yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia hay personas que hacen tal cosa. Yo puedo hacer algo malo y hacer 1000 cosas buenas, pero la gente va a mirar, se va a enfocar en eso malo que hago. Yo no voy a la iglesia porque David se comporta de esta manera, más allá de todas las cosas buenas que yo pueda aportar a la iglesia. Por eso la importancia de que toda nuestra vida sea íntegra delante de Dios. Amén. Y nada, simplemente quería traer esta reflexión. Hoy en día hace falta integridad en medio de la iglesia. Queremos ver el poder de Dios manifestado en medio de la iglesia, ¿verdad? Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios todopoderoso, un Dios que anhela bendecir a su pueblo, un Dios que puede manifestarse en medio de la iglesia, un Dios que tiene poder, como hemos dicho, para sanar, para restaurar, un Dios que quiere ser parte de nuestra vida, quiere tener comunión con nosotros. Dios nos creó a su imagen y semejanza, quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Pero no hay
nada que aleje el pecado, que aleje a Dios de nuestra vida. No hay nada más serio que el pecado, que hacer algo que a Dios no le agrada. Todo aquello que nosotros hacemos que a Dios no le agrada, eso aleja la presencia de Dios de nuestra vida. Cuando nosotros andamos en integridad, Dios se acerca a nosotros y podemos tener una comunión íntima y personal con Él, de amistad con Él. Amén.